están apropiando de voces, se están apropiando de vivencias y además se están apropiando de espacios que no les corresponden, en tanto no pueden abarcar la experiencia gorda, no pueden abarcar lo que es vivir en un cuerpo gordo que no nada más le atraviesa la gordofobia, sino que también le está atravesando otras cosas, ¿no? Mi experiencia habitando un cuerpo gordo y neurodivergente per se no es un problema, o sea, no es un problema ser gordo, ni es un problema ser diferente. El problema es cuando nos convertimos en la otredad. Ser influencer no es ser activista, y nombrarse como activista siendo influencer tiene muchas implicaciones, como empezarse a apropiarse de experiencias, como con este sentido de yo le voy a dar voz a todas las personas, yo les voy a mostrar y desde mi experiencia voy a decirles cómo está la situación de la opresión, ¿no? Que si bien viene de una buena intención, sí viene de este concepto de buena intención blanqueada. El activismo no es algo que se haga por gusto, nace de una necesidad muy genuina que es buscar tribu, encontrar una identidad que esté fuera de la norma y vivir con menos violencias posibles o poder atravesar en comunidad esas violencias. Eres activista porque no te queda de otra. O sea, yo ni de broma me pondría a politizar mi cuerpo si no tuviera que hacerlo, ¿no? O sea, tienes una plataforma de más de 1 millón de personas, estas historias de dolor las tratas como contenido, tú sacas provecho monetario de eso, no lo compartes, pero sí compartes las historias de dolor. Y hay una promesa de visibilidad a todas estas periferias y ese es el pago, ¿no? Y lo más retorcido del sistema en el que vivimos es que este activismo blanco se sirve de la opresión para que siga viviendo el activismo. O sea, no hay un interés de decir vamos a escarbar en el sistema y en las problemáticas y vamos a cambiarlo, no, o sea, es como mientras siga habiendo historias de dolor monetizables, siempre va a estar la otra parte que le vea lo comercializable y además es como, claro, le podemos llamar activismo. Pues bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un episodio más de La Tejedora. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a Sam Santos. Tuve el gusto de toparme con ella hace unos días a través de un artículo que escribió respecto a gordofobia que me encantó y que aparte no me encantó nada más a mí, le gustó a mucha gente porque lo vi muy compartido por ahí y pues me pareció una increíble oportunidad para invitarla y platicar con ella. Ella está en Instagram como La Gorda Incómoda, la pueden encontrar, y se dedica o está enfocada en el activismo gordo, el activismo antigordofobia, como lo conocemos en el gremio del activismo. Bienvenida, Sam. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ay, muchas gracias a ti, gracias por estar acá. Y bueno, pues primero me gustaría que pues nos platicaras un poquito sobre ti, quién eres, que te presentaras, todo lo que quieras platicarnos de ti. Uh-huh. Pues justo ahorita estoy haciendo activismo gordo, activando desde una colectiva que se llama Gordas Expansivas, de reciente creación, que se dio justo a partir del 8 de marzo, que hubo un contingente gordo en el que también estuve. Pues también soy neurodivergente, tengo TDAH y TOC. Y pues eso también me hace como relacionarme con mi entorno de manera muy específica y diferente, no mejor o peor, solamente diferente. Y ahorita también estoy como en este proceso de romper el pacto de blanquitud. Y bueno, en general estoy tratando de romper muchos pactos porque de verdad que en el sistema que vivimos hay muchos pactos que romper. Y pues desde ahí es donde me activo, uso las redes sociales básicamente para denuncia y para opinión. No puedo decir que esté haciendo un trabajo de activismo porque desde donde yo veo y conozco el activismo, pues es justo para mí es activar desde lo personal, desde los espacios físicos y con la comunidad. Entonces, pues la cuenta de La Gorda Incómoda nace recientemente, está bien bebé esa cuenta.
pero no Perdóname, ¿es la primer cuenta que tienes de activismo? O sea, es. apenas decidiste, ok, Sí, súper. sí, realmente siempre la forma en la que hago activismo es muy desde, pues sí, desde lo grupal, desde la tribu. Y creo que también ahí me ayudó mucho como para poder animarme a hacer algo de manera personal, reflejar un poco lo que opino, lo que veo, lo que observo. Me gusta también mucho abrir como reflexiones que luego veo que no se están haciendo, sobre todo en redes, porque no es que redes sea el mundo, pero sí es como el primer contacto para muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que incómoda siempre he sido, siempre he estado, más bien, o sea, la gorda incómoda viene de este estado de incomodidad permanente que yo conozco desde que tengo uso de razón por cosas, ¿no? Desde habitar mi cuerpo gordo hasta eh, relacionarme con el mundo y procesar la información de manera diferente. También desde relacionarme de formas que no son para nada normativas y por eso me encanta la frase que en algún momento dije, ay, pues, o sea, ya soy incómoda y estoy incómoda, entonces incómodo luego existo. De ahí nace como, pues, la cuenta de la gorda incómoda, que es justo poner en la mesa la reflexión, eh, también el cuestionamiento y también un poco de denuncia, sobre todo porque sí, justo lo que estoy viendo es que específicamente en el activismo gordo, lo que está sirviendo de puerta de entrada para algunas personas, a mí no me gusta. O sea, no me gusta esta puerta de entrada donde está llena de privilegios y solamente se tocan temas de gordofobia muy por encimita y parece que todo está acotado en este espacio, ¿no? Que la gordofobia solo se trata de problematizar la parte de la salud y la parte de la moda, cuando en realidad hay muchísimas otras cosas que pues que se están moviendo en otros niveles y que ni siquiera se están pues verbalizando, porque no se están cuestionando, ¿no? Y también pues de ahí viene esta necesidad de lo que escribí, que por cierto ya llevaba muchos meses guardado. Ah, ¿en serio? Sí. Estabas esperando el momento indicado. Pues no, la verdad no fue como con esa intención tan calculadora, sino que la verdad es que lo pensaba mucho porque pues también, o sea, reconozco que también en su momento he tenido mentalidad de salvadora blanca y también he tenido sesgos que me han llevado a ser racista. Entonces, una de las cosas que yo solía adoptar mucho era como esto de la prudencia, ¿no? La prudencia blanca en donde es como, no, pues, o sea, pues a lo mejor yo veo que sí le están regando, pero pues es que son mujeres, son mis hermanas, ¿no? Y además también son mujeres gordas, entonces de alguna manera este término de la sororidad y de la eh, pues lo malentendía, ¿no? Y sin querer estaba, más bien sin conciencia, estaba haciendo pactos de blanquitud fuertes. Entonces, justo con ese artículo yo dije, es que no quiero que sea divisorio porque el movimiento gordo pues todavía está pues está creciendo aquí en México, ¿no? Y por ejemplo, también desde donde activo, pues es conocer a otras activistas que ya llevan muchos años, pero que no tienen estas plataformas de miles y millones y que están activando en las calles y están activando desde otras áreas como el arte, la música, también la academia. La academia en tanto teoría, ¿no? O sea, están como teorizando y demás, ¿no? Entonces, digo, desde ahí fue que nace como un poco esta lucha de, de saber si era adecuado o no publicarlo, ¿no?
y la verdad es que con todo esto que se dio de la denuncia de Micaela hacia, pues sí, el contenido que generaba, bueno, que sigue generando Jessica y de otras influencers que se han autodenominado activistas, dije, creo que este es el momento. Y sí, la verdad es que en esa sí, como dije, pues ya que salga y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Porque a mí sí me mueve mucho que la puerta de entrada al activismo gordo sea esa, ¿Cuál? Cuéntanos. la, Ya, ya, la que está llena de privilegios, ¿no? ujú. La que solamente se acota como a solamente unas cuantas denuncias de personas que ya tienen privilegios, que sí les ha atravesado la violencia gordofóbica y no es tratar de hacerla menos, pero desde su mundo lleno de privilegio no están viendo otras cosas. Y el problema que yo veo aquí es que cuando ya tienes plataformas de 100,000, 500,000, 800,000 personas, 1,000,000 o más de 1,000,000, ya no puede, o sea, ya no se puede hablar de solamente poner la experiencia personal, porque estás impactando de forma masiva, tu discurso está impactando de forma masiva y se generan conversaciones alrededor de eso, ¿no? Entonces, el que haya mujeres blancas, privilegiadas, no gordas o gordas, eh, hetero, monógamas, cis, es un problema porque no representa ni va a representar nunca la totalidad ni la problemática de la gordofobia, ¿no? Entonces, digamos que como inicio de conversación ha aportado mucho, pero ahorita ya no. O sea, ya no aporta en el sentido de que se están apropiando de voces, se están apropiando de vivencias y además se están apropiando de espacios que no les corresponden en tanto no pueden abarcar la experiencia gorda, no pueden abarcar lo que es vivir en un cuerpo gordo que no nada más le atraviesa la gordofobia, sino que también le está atravesando otras cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, antes de nombrarme gorda, me nombro neurodivergente, Ujú. porque así nací, ¿no? Y además me nombro neurodivergente desde este sitio en donde la forma en la que proceso la información, la forma en la que veo el mundo, la forma en la que me relaciono determina mucho las interacciones, ¿no? Entonces, y luego me atraviesa la gordofobia. Entonces, en ese sentido, pues obviamente yo nunca me he visto representada, porque es como se problematizan, por ejemplo, cuestiones de la moda, ¿no? Hace poco vi que se denunciaba a Old Navy porque ya había sacado sus tallas eh, más Extras. grandes fuera Ujú. del mercado. Y ahora sí como, pues, ok, o sea, es como, pues sí, qué malo, pero pues honestamente desde los contextos en donde yo me muevo y yo me relaciono, incluyéndome, pues es como, mm, pues en algún momento sí tuve acceso a Old Navy, pero ahorita no, ¿no? Y es Ujú. como, pues, qué mal, ¿no? Pero muchas personas recurrimos, por ejemplo, a ropa de segunda mano, a los trueques, ¿no? Entonces, es como, sí, creo que es válido hacer esa denuncia, pero lo que se me hace muy fuerte es que todo empiece a, 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 a enfocarse en esa mera problemática, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo, cómo el activismo es en general, ¿no? Bueno, o sea, estos movimientos Ujú. políticos como el feminismo, como el pensamiento antipatriarcal, todo esto, de pronto, todo el tiempo, creo que a veces siento que nos encontramos justificando y tratando de profundizar en
¿Por qué es importante hablar de esto, no? Y desafortunadamente las conversaciones justo agarran esta dirección de pronto, en donde pareciera todo el tiempo que lo que estamos abogando es más tallas, que lo que, en nuestro caso, ¿no? Que lo que estamos abogando es un espacio más grande en el avión, o que lo que estamos, o cualquier cosa que se queda en esta superficie, ¿no? Como de nada les gusta, ¿no? De todo Ujú, se quejan. Lo mismo un poco platicaba justo en el episodio, en el último episodio que salió, platicaba con Graciela Rock sobre la maternidad y, ujú, y, y, y hacía esta aclaración porque le decía, es que parece que nos estamos quejando de la maternidad, como, ay, no, quieren que todo haga, quieren, o sea, como, esto es una queja mía porque yo no me quiero ujú, incomodar, ¿no? Porque yo no estoy dispuesta, porque ahorita ya mi carrera profesional, y parece que la conversación se queda en esta línea superficial. Cuando se pierde de vista que justo en nuestro caso, por ejemplo, la experiencia gorda va mucho más allá de un tema de, o sea, yo no hago esto o yo no me dedico al activismo por un tema de que quiera que mañana todas las tiendas tengan tallas, ¿no? Sino lo hago porque estoy convencida y clara de el nivel de consecuencias a nivel salud mental, ¿no? De ujú, consecuencias a nivel de experiencia de vida, ¿no? Como hay una, o sea, hoy más que nunca veo mi experiencia de vida a través de la gordofobia y digo cuántas cosas tan condicionadas, cuánto dolor innecesario, cuánto lastimar mi salud mental, ¿no? Y, y eso es lo importante, ¿no? Veía justo no sé si tuviste la oportunidad de ver la película de Carla Souza de La Caída. No, 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 no la vi, pero La acabo de ver hace poquito, por eso la traigo fresca. ya. Y me gusta, o sea, me gustó mucho, la verdad es que me superó mis expectativas, pero en algún momento ella cuando habla del tema de abuso sexual, dice como, lo hago porque parece muy romántico, pero es que yo estoy completamente convencida porque mm, quiero decirle a las demás personas, antes Ujú, de que pasen por ahí, ¿no? O que, que pueden evitar este camino infernal, ¿no? O sea, que pueden ujú, evitar o al menos tener más herramientas para si bien este camino infernal no va a desaparecer porque seguimos teniendo un entorno lleno de opresiones y lleno de cosas que siguen mermándonos, eh, al menos que tengamos más herramientas para poder caminarlo y tener una vida menos dolorosa, ¿no? ujú, Porque si bien creo que el despertar de la gordofobia, el entender toda la discriminación, al menos en mi caso, como seguramente otras personas lo podrán decir desde sus opresiones, a mí en lo personal, y ahorita me gustaría que tú nos platicaras un poquito de eso, me ha vulnerado mucho, ¿no? O sea, ujú, hoy me siento más fácil de herirme tal vez, o más susceptible a algunos comentarios, o más a la defensiva, pero al menos ya este enojo, ¿no? Ya ujú, no está depositado en mí, ¿no? En mi cuerpo, en cómo le fallo al entorno. Ya tengo hoy la posibilidad de decir, vete al diablo, no me importa si estoy susceptible, si no me importa ujú, si tú consideras que soy radical, que soy extremista, que me odias, que he cambiado muchísimo, no me importa, hoy sí ya puedo enojarme contigo, ¿no? Y esa ujú, herramienta, poder depositar este enojo, esta rabia en donde le corresponde y ya no depositarla en mí, a pesar de que hoy me pone en una situación más vulnerable, sí me ha liberado muchísimo, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos platicaras también un poco tu experiencia con tu cuerpo, ¿no? ujú, Cómo vives esta experiencia gorda. Que antes de que pasemos ahí, nada más quiero decir una cosita. Me encanta lo de la gorda incómoda, lo que nos cuentas al principio, porque yo, cuando vi el nombre, me gustó mucho, porque a mí la ujú, palabra incomodar me encanta, pero me gustó mucho porque dije, ay, qué padre que venga a incomodar, pero desde la perspectiva en donde la pones, como yo siempre he sido una gorda incómoda, ¿no? ujú, Me encanta, o sea, que de pronto puede parecer hasta un pleonasmo, ¿no? Porque la vida gorda es incómoda, es muy incómoda. Entonces, me gusta mucho
como el doble trasfondo que tiene el título. Pero bueno, ahora sí, cuéntanos un poquito de tu historia gorda, ¿no? Híjole, pues creo que una de las cosas que a mí más me ha atravesado de la gordofobia es la desconexión total con mi cuerpo. Es también la falta de agencia, es decir, autonomía y soberanía que yo no tenía con respecto a mí, a mis decisiones, a cómo me paraba en el mundo en general, a cómo definirme. Y eso es algo que ahora me la paso repitiendo como loro, porque justo mi experiencia habitando un cuerpo gordo y neurodivergente per se no es un problema. O sea, no es un problema ser gordo, ni es un problema ser diferente. El problema es cuando nos convertimos en la otredad, es decir, como este objeto, porque ni siquiera nos ven como sujetos, sino como objetos que no estamos cumpliendo la norma. Entonces, de entrada, el hecho de todo el tiempo estarme definiendo a partir de la mirada gordofóbica, de la mirada capacitista, pues por supuesto que mermó mucho mi salud física y emocional y mental y de muchas cosas, ¿no? Y creo que una de las cosas más fuertes para mí ha sido como el sentir que no tenía voz, el sentir que necesitaba que otras personas normales eh, hablaran por mí, ¿no? O sea, básicamente yo no sabía, no sabía que podía tener una voz, no sabía que tenía una voz y que era válida, y que para poder tener un lugar en la sociedad, ya ni siquiera como contemplarme, sino tener un lugar donde no me estuvieran fastidiando, eh, pues necesitaba adecuarme a muchísimas normas que aunque por dentro no les veía yo sentido, pues entendía que necesitaba cumplirlas para poder caber. Y aún así, intentándola seguir, no terminaba de caber. La historia con mi cuerpo gordo va muy pegado con la neurodivergencia porque justo es, no nada más estaba en un cuerpo que ante la mirada externa, pues literal, soy una epidemia o una enfermedad andante, sino que además, pues mi comportamiento, mi forma de relacionar con las demás personas es completamente atípica, ¿no? Entonces era como, pues, no nada más eres gorda, también eres rara. Oye, cuéntame un poquito eso, porque me llamó mucho la atención. Y me gusta mucho esta posibilidad que tal vez no es que cambie a nada, pero creo que sí nos da la posibilidad de sensibilizarnos en algunas cosas, de Ujú, cómo podemos ir nombrando qué nos atraviesa primero que otra cosa, ¿no? O sea, ujú, yo siempre he dicho que bueno, desde que hablo de esto, que pues, a mí me atraviesa la gordura mucho antes de ser mujer, ¿no? O sea, ujú, yo empiezo a navegar mi gordura mucho antes de navegar las opresiones que mi género, al menos conscientemente, ¿no? Que mi género ujú, ujú, me representaba, ¿no? Pero, y tú me platicas que la neurodivergencia te atraviesa primero que la gordura, y eso me ujú, parece muy interesante. ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿qué pasa en tu vida que tú empiezas a entender que eres una persona que funciona diferente? ujú. Ay, pues reciente, muy reciente. Y cuando hablo reciente, probablemente hace 6 meses que fue que pues, o sea, no es cierto, creo que hace un año, Okey. en mis primeras consultas con la psiquiatra, eh, fue la primera vez que ella me nombró neurodivergente. Yo ya había escuchado sobre la neurodivergencia, pero siempre me sentí como muy ajena, ¿no? Y yo dije, ay,
yo, o sea, no es porque soy Piscis, ¿no? También podría ser, ¿no? Eh, y justo pues también dentro de mi familia hay neurodivergencia, ¿no? O sea, el TDAH es como la marca prototípica en mi familia, que no está diagnosticado porque hay sesgo de género, ¿no? En los estándares de diagnóstico. Pero a mi hermano lo diagnosticaron y cuando yo empecé a conocer su historia de cerca, porque no somos muy cercanos, entonces cuando empecé a escuchar sus vivencias y empecé a escuchar muchas cosas de él y ya haciendo como memoria de cómo convivíamos cuando éramos pequeños, a mí me empezaron a hacer clic muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre me denominé como alguien rara porque a mí me decían que era rara. O también el famoso, eres muy madura para tu edad, ¿no? O sea, Ujú, ujú. es que eres como muy reflexiva, ¿no? Entonces, pero también siempre era como con esta etiqueta de rareza, ¿no? Es como, y así yo me definía, ¿no? Porque pues nunca me adapté como a los principios de convivencia, o sea, nunca he sido el alma de la fiesta, este, tenía dos pies izquierdos, ahora ya no tanto porque ya empecé a tomar, bueno, tomaba clases de salsa, Ujú. ¿no? Siempre mis discursos son como muy estructurados, que casi parecen de máquina o incluso, no sé, cositas así, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen por primera vez de, pues es que tú también eres neurodivergente, fue así como, wow, ¿no? Es como, o sea, que todo esto tiene explicación, o sea, no soy rara, no soy una, ¿Nunca te lo habías planteado? no, Mm. nunca. Solamente sabía que era rara y que era, sí me lo llegaron a decir que no me gustaban las reglas, aunque también tengo una necesidad imperiosa de seguirlas, pero no porque sea del sistema, sino porque neurodivergente, ¿no? O sea, necesito, pero al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Y es una de las paradojas. Eh, y también como, pues siempre como muy, o sea, yo siempre cuestiono y cuestiono y cuestiono. No estoy diciendo que el cuestionamiento sea por ser neurodivergente, pero la forma en la que cuestiono, pues nunca se alineó a las etiquetas sociales, ¿no? O sea, yo sí veo que algo está mal, lo digo, o solía decirlo así como, es que esto no tiene sentido, ¿no? Y entonces es como, pues qué grosero, o con qué atrevimiento, ¿no? Eh, y, y pues desde ahí fue que yo hice clic y dije, claro, o sea, no nada más, mucho del por qué yo estaba aislada y no tenía realmente una tribu o amistades, era porque pues no me acoplaba con las normas sociales, ¿no? Ujú. Y a la par, pues también era como la gordofobia, porque pues es un cuerpo, siempre he tenido un cuerpo grande, siempre he tenido un cuerpo gordo, y nada más gordo, o sea, grande. Me noto porque me noto, no me Claro. puedo ocultar, ¿no? Entonces, también me hacían notar como mi falta de feminidad, mi falta de hablar, ¿no? Porque, o sea, a mí me decían, pues es que tú pareces mueble, Sam, o sea, no hablas, no dices nada, cuando en mi mente, pues yo tenía todo un universo de posibilidades, ¿no? Entonces, esas dos cosas, pues fueron las que me fueron atravesando muy fuerte, Oye, ¿no? ¿y cómo era tu entorno? O sea, tú eras una niña neurodivergente, gorda, en un entorno, ¿cómo? ¿En un entorno gordo también? ¿En un entorno No, delgado? yo soy del puerto de Veracruz. Ok. Bueno, soy jarochilanga porque nací aquí en la Ciudad de México, pero de pequeña pues nos fuimos a vivir para el puerto de Ok, Veracruz. ok. Este, mi familia pues siempre trabajadora, pero la verdad es que hemos tenido el privilegio de tener una vida holgada en general, ¿no? Entonces yo iba en escuela particular
en la prepa y en la secundaria estuve en secundaria de gobierno, pero lo que sí marcaba mucho estar en Veracruz eran las tradiciones y las tradiciones muy desde el pensamiento cis y hetero, ¿no? O sea, había costumbres que a mí pues no me gustaban. Las pocas amigas que tenía también eran como también de alguna manera estaban marginadas porque pues eran mujeres que hablaban, ¿no? Y que decían esto no me gusta o cositas así, ¿no? Cuando la media, pues las mujeres eran como calladas, tímidas, iban a la escuela a conseguir marido, y eso es una realidad, ¿no? Entonces, desde ahí también era como el entorno en el que yo vivía, o sea, yo vivía en el entorno donde habían las famosas tardes pasteleras y se reunían a hablar sobre las revistas y, o sea, son como tradiciones muy desde la hegemonía. Ujú, ujú. Entonces, ese fue mi entorno por mucho tiempo. Oye, y entonces, y en tu casa había este deseo o este incentivo para que tú bajaras de peso? ¿Cómo vivían Sí, los sí, demás? porque también mis papás, o sea, también mis papás han tenido mi papá y mi mamá han tenido relaciones muy fuertes con su imagen corporal, ¿no? Y también porque a ambos les ha atravesado la violencia de clase. Por ejemplo, ellos tuvieron infancias muy precarias, sumamente precarias, ¿no? Y fueron como estas personas que dentro de sus privilegios sistemáticos, sobre todo mi papá como hombre cis y hetero, pues también pues le dio una oportunidad de poder acceder a cierto tipo de educación y cierto tipo de ingreso, ¿no? Y en el caso de mi mamá, a ella también le atravesaba muy, muy fuerte la violencia de clase y la violencia racista, que ella es morena, ¿no? Y eso también fue muy interesante como darme cuenta en mi propia familia la diversidad que existe, porque también con mi hermano y mi hermana luego platicábamos de experiencias que yo decía, eso a mí nunca me ha pasado, ¿no? Mi hermano es moreno y es un hombre Mm, gordo, ¿no? Y y también, y él también pertenece a la comunidad LGBT. Entonces me dice, pues es que a ti nunca se te han puesto a seguir los vigilantes en las tiendas porque creen que vas a robarles algo, justo ¿no? eso te iba a decir, es muy fuerte, y eso sí, digo, seguramente debe ser una experiencia diferente, pero a mí en lo personal me ha pasado varias veces, o sea, varias veces, y me acordé ahorita que dijiste como experiencias que nunca me han pasado, que en el súper, sobre todo recientemente, que soy más gorda ahora, eh, me siguen los policías, me da mucho coraje, o sea, Sí, están ahí atrás yo estoy viendo shampoos, sobre todo en la sección de cosmética, que como que yo creo que es donde más merma deben de tener. De verdad o sea, me han dado ganas de voltear y decirles, no me voy a robar nada, ¿no? Y lo que ujú, duele mucho es que sabes que es por tu corporalidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez se lo conté a mi papá, o sea, le dije, ay, ¿qué crees? El otro día fui al súper y, o sea, fue de las primeras veces que me ocurrió. Y él me dijo, o sea, me dijo, es por gorda, ¿no? Y me lo dijo desde un lugar un poco gordofóbico y no pasa nada, yo en ese momento no era el tema y no es el tema ahorita, sino que es muy fuerte darte cuenta que incluso tus padres saben que si te siguen en el súper o si tienes este tipo de experiencias es por gorda. ujú. Pues sí, digo que cada persona es una historia y en cada persona se dan opresiones sistémicas diferentes. Y también, o sea, el poder observar eso dentro de mi núcleo familiar, pues también fue muy revelador, ¿no? Porque es como todo el tiempo estar en contrastes y, y justo también desde ese lugar es que digo, pues,
sí, el activismo gordo tiene denuncias muy legítimas y muy válidas, pero también debo decir que no se está cuestionando todo y no es porque las mismas personas que se han nombrado como representantes o como activistas tengan que representar a todo el mundo. Eso es imposible, o sea, es imposible hablar de representación. De hecho, yo tengo problemas con la palabra representación porque no creo que exista, ¿no? O sea, no creo que exista como en este sentido que lo estamos llevando porque es imposible nombrar a toda la diversidad, sobre todo cuando no sabes que no sabes. Claro. Eh, y justo creo que ahí viene también mucho como mi incomodidad y los señalamientos que hago de decir, creo que necesitamos cuestionarnos qué significa activismo para nosotros y desde dónde lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Porque yo desde donde lo he vivido y de donde lo veo, pues ser influencer no es ser activista. Y Ujú, nombrarse como activista siendo influencer tiene muchas implicaciones, porque justo ahí es donde se empiezan a dar como todas estas, se empiezan a rebasar líneas muy, muy delgadas, como empezarse a apropiarse de experiencias, como con este sentido de yo le voy a dar voz a todas las personas, yo les voy a mostrar y desde mi experiencia voy a decirles cómo está la situación de la opresión, ¿no? Que si bien viene de una buena intención, sí viene de este concepto de buena intención blanqueada, que es ujú. hacer del famoso Salvador blanco, ¿no? O la Salvadora blanca. Y lo que yo digo y lo que pienso es, el activismo no es algo que se haga por gusto, nace de una necesidad muy genuina que es buscar tribu, encontrar una identidad que esté fuera de la norma y vivir con menos violencias posibles o poder atravesar en comunidad esas violencias. O sea, creo que se tiene un concepto muy idealizado y muy blanqueado de lo que es el activismo y de estas cuestiones de vamos a salvar al mundo, que no existe, no es posible, no puedes salvar al mundo, es como eres activista porque no te queda de otra. O sea, Claro. yo ni de broma me pondría a politizar mi cuerpo si no tuviera que hacerlo, pero el Claro. hecho de existir y de estar en lugares donde siempre me han dicho que yo no pertenezco, enunciarme desde una voz que solamente ha estado como guardada para las personas que son consideradas normales, es un acto político porque se espera que yo no lo haga, porque se espera que yo sea la persona que estén para salvar. Entonces, desde ahí es como digo, no, pues creo que se tiene que hacer una reformulación. Eh, o sea, mi reflexión sale no desde el deja de hacer y ya, sino es como cállate un momento, escucha, haz una pausa si la tienes que hacer y reconsidera, ¿no? Porque yo me pregunto, una Jessica Fernández que seguro tiene su historia de dolor y tiene historias de opresión, estoy segura, pero tiene muchos privilegios, muchísimos, de los que no está consciente, ¿no? Entonces es ¿qué tiene que decir ella con respecto a las disidencias y a cosas que ella nunca le han atravesado? ¿Qué va Ujú. a decir? ¿Qué va a aportar? Nada. Y no es insultarla, sino es simplemente decir, tú vives en la norma, mucho de lo que tú eres se ha enmarcado en la norma y de ahí te has beneficiado sistemáticamente, ¿no? Que es como, pues es una mujer cis, es una mujer hetero, es una mujer blanca, es una mujer con estudios, es una mujer que tiene acceso a plataformas, que tiene acceso a recursos económicos. Entonces, Delgada. que es delgada, que además entra en un estereotipo de belleza socialmente aceptado, que es agradable a la vista,
Entonces, desde ahí no es que se quiera que, o sea, no es que quiera que su historia no se cuente, sino más bien es como, sí, cuenta tu historia, ese es tu derecho, es válido, pero no quieras decirme a mí que he vivido desde muchos lados en las periferias, cómo es que me han oprimido a mí y cómo es que yo tengo que emanciparme. Claro, sí. Yo no sabía, honestamente, el tema de las pláticas, o sea, yo no sabía de qué iban sus conferencias. Yo pensé que Mm, era un poco más una historia personal, como de, no sé, ¿no? O sea, no pensaba que era como un tema de venga, todas pueden ujú, emanciparse, ¿no? Cuando eso es una fantasía blanca que no existe, ¿no? Que en la mayoría de los casos, o sea, a mí cada vez sobre todo en consulta, la posibilidad de ver pacientes me deja muy claro lo difícil que es que una mujer pueda emanciparse, ¿no? Que una mujer pueda ujú, decir, me salgo de aquí, me voy de o sea, me voy de donde me violentan, se llámelo como se llame, ¿no? O sea, ujú, puedo, porque al final de cuentas es una relación tan dependiente, ¿no? A muchas cosas, en muchos sentidos, que el poder a veces poner mis propias reglas implica muchas otras cosas, las cuales por ujú, muchas razones no puedo perder, ¿no? Entonces, es muy complicado. Ahora, a mí particularmente la situación yo creo que a todos, o sea, yo creo que a todos y a todas, o a muchas personas de las que estamos involucradas en estos temas, en el feminismo, en lo antipatriarcal, en todo esto, nos, nos dejó pensando. Creo que fueron días en donde escuchaba a muchas personas activistas o leía a muchas personas ujú, activistas decir, estoy pensando, ¿no? Me he dado cuenta de cosas. Creo que fueron días muy reflexivos donde yo incluso en lo personal me costó trabajo de pronto darme cuenta, ¿no? O sea, de pronto no es muy entendía bien, doloroso. ¿no? Sí, o sea, de pronto decía, es que no sé si lo que está diciendo está bien o está mal, ¿no? Y, o Ajá. sea, porque sí, porque mi blanquitud no me permitía a veces de pronto entender lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero tenía muy claro, o sea, eso sí, y creo que es un tema que todas las personas que estamos hablando del tema tenemos que tener claro, o sea, para mí, si un grupo oprimido, con menos privilegios que yo, ¿no? Viene y me dice, estás oprimiendo, creo que nuestro deber es decir, ok, no sé cómo estoy oprimiendo, porque puede ser que no sepa cómo, Ujú, ¿no? ujú, Pero estoy dispuesta a que me digas en qué y estoy dispuesta a corregir y reparar, ¿no? O sea, ujú, ujú, no tenemos la obligación de entender todo porque creo que se vuelve muy complicado a veces. ujú, Yo en lo personal, cuando vi los videos ¿a dónde fue? ¿De Kenia o no sé dónde fue? Este, dije, supongo, o sea, a mí me incomodaron, pero dije, supongo que se asesoró, o sea, al final de cuentas es una mujer que tiene mucho alcance y que al menos en sus plataformas maneja un discurso en donde al parecer ujú, lo entiende, ¿no? En donde al parecer hay una conciencia de raza, hay una conciencia de clase, está ujú, entendiendo lo que significa el feminismo blanco, o sea, de pronto piensas todo esto y dices, bueno, pues igual y yo creo que sí se asesoró, ¿no? Y de pronto te das cuenta que no, que cayó rápidamente, como podemos caer cualquiera, en esta trampa, ¿no? En este ujú, querer crear contenido, querer visibilizar, que no dudo, o sea, yo de verdad lo digo, manejar una plataforma de 1.400.000 seguidores debe ser muy retador a tu ego, o sea, ujú, mantenerte aterrizado, mantener tu ego equilibrado, debe de ser un trabajal muy ujú, difícil, ¿no? Pero, pero sí me llama, o sea, sí lo que pasa después, ¿no? Todo lo que viene después, esta división, este, eh, este que parecía de pronto negras contra blancas, ¿no? ujú, Era insólito, o sea, no puedo entender cómo en un segundo la conversación, los mensajes que le dejaban a ella eran
ya eran un tema en donde tú eres lo máximo, tú nos has llevado a conocer grandes lugares, no le hagas caso a estas personas que no hacen nada. A mí esa cosa me encendía la cabeza, o sea, que dijeran, es que estas mujeres que no hacen nada, yo decía, qué facilidad, ¿no? Qué audacia de la blanquitud. Somos absolutamente irresponsables e incluso yo en su momento, cuando no sabía si compartir alguna postura, por mi blanquitud, ¿no? Por mi pacto blanco, porque yo decía, no, es que, o sea, pues no sé qué puede pasar después, ¿no? No quiero armar aquí un alboroto gigante. No, es que tenemos que romper el pacto y no tendría por qué eso ponernos en complicación con nadie, ¿no? O sea, no tendría eso, o sea, romper el pacto el pacto blanco no tendría por qué ponernos en ninguna complicación con nadie, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y si eso nos lleva, como tú dices cuando sacaste el artículo, si eso nos lleva a que, pues, a ver qué pasa y a ver qué estalla, pues que estalle, ¿no? Porque entonces, si lo que tenemos que hacer es hacer activismo, o como le queramos decir, con buenas maneras, pues entonces termina siendo bien poquito, muy poco poderoso, ¿no? Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, nombraste 3 cosas que creo que valdría la pena como abrirlo de este lado. Es una, es esto del tener que y deber ser. Y también esta parte de tendríamos que saber, ¿no? Y cómo lo hacemos, ¿no? Como esto de, no sé si lo comparto, entonces estoy cayendo en esto. Creo, desde donde yo lo observo, es que este famoso de cállate blanca, eh, yo como lo entiendo, es justamente un grito de decir, cállate, o sea, Cállate. no tienes que hacer nada, simplemente escucha y haz este trabajo que te toca hacer, que es reflexionar y empezar a preguntarte ya no el por qué o si está bien o si está mal, sino para qué haces lo que haces, para qué compartes lo que compartes, para qué haces activismo, para qué eso, ¿no? Porque es muy fácil responder el por qué y también es muy fácil caer en los brazos tan cómodos del bien o mal, porque los brazos cómodos del bien o mal es tan ambiguo que entonces es como, pues, esto que hago está bien. ¿Qué significa? No sé, pero está bien, ¿no? Y todas las personas lo avalan. Ah, sí, está bien, ¿no? Pero dejarse caer en los brazos cómodos del bien y el mal nos evita hacer la chamba de decir, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy consumiendo lo que estoy consumiendo? ¿Para qué? ¿No? Es como, pues para entrar en la norma, para sentirme cómoda, para apoyar, para, para sentir que tengo un propósito, para sentir que, no sé, para defenderme, ¿no? Y entonces a partir de ese para qué, entender cuáles son los mecanismos que estamos accionando para llegar a ese para qué. ¿No? Algo que también me llama mucho la atención es que muchas personas, influencers sobre todo, que son blancos privilegiados, blancas privilegiadas, ¿no? Dicen, es que ya estoy muy consciente de mis privilegios, ¿no? Y los uso, pero no se dan cuenta que siguen reproduciendo el pacto blanco, que es el salvacionismo, ¿no? O sea, tus privilegios no los usas para las demás personas, los privilegios los usas para ti. ¿Cómo usas el privilegio? Bueno, si tienes el dinero y lo inviertes en tomar cursos de coaching del éxito de fulanita de tal, te gastas una la nota porque puedes, pues entonces también puedes usar ese mismo privilegio para pagar un curso, ¿no? Con afrochingonas, con afrocubanas, para escuchar a Micaela y usar ese privilegio para informarte, ¿no? Claro, 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 Desde totalmente. ahí es como reconocer el privilegio, ¿no? Reconocer el privilegio es decir, bueno, sí es cierto, vivo privilegios sistémicos,
Y es decir, no puedo hablar de lo que no sé, no puedo hablar de lo que no me atraviesa, ¿no? Claro. Y es como mis acciones podrían estar apropiándose de voces y vivencias que no me corresponden, ¿no? Porque esto de usar la experiencia de dolor para visibilizar, para mí todo eso se me hace sumamente problemático, porque, por ejemplo, esta frase de lo personal es político, creo que está mal entendida, porque no todo lo personal puede ser político. Las historias de dolor no son políticas. Lo político es cuando, a pesar de la historia de dolor, empiezas a activar en otros lugares o empiezas a cambiar o empiezas a denunciar o te permites el enojo y la digna rabia para gritar y señalar, ¿no? O sea, hay algo que a mí no me gusta del activismo gordo y sin embargo respeto, o sea, no necesito entenderlo para respetar. Es como, ¿por qué fregados tenemos que contar exactamente nuestras heridas para que la gente nos respete? O sea, ¿por qué fregados yo tengo que decirles, no, fíjate que en la escuela a mí me decían y me hacían y esto y ¿por qué? Si eso es estar o regresar a un lugar vulnerable Sí, te revictimiza. que me puede revictimizar, pero además es como, no todos los espacios son para vulnerarse, Claro. ¿no? Y eso a mí me pareció también muy importante y justamente yo lo platicaba, ¿no? Yo decía, me agradezco mucho que haya llegado esto en el momento correcto, porque justo yo llevaba 3 episodios del podcast grabados y, tuve una pausa en lo que desarrollaba algunos temas del podcast y entonces no grabé más. Y cuando pasó todo esto, sí fue una alerta de aguas con lo que ibas a hacer, ¿no? Porque posiblemente yo iba un poco a caminar el camino de la historia de dolor, que en lo personal, o sea, no quiero decir, a ver, es un poco complicado para mí manifestarlo, porque por un lado, en mi historia, ¿no? Yo me di cuenta, o sea, yo entendí muchas cosas de la gordofobia, yo pude dejar las dietas, yo entendí que tenía un TCA, o sea, yo entré a todo esto gracias a que escuché la historia de dolor de otra mujer gorda, ¿no? En un podcast, o sea, que dije, o sea, ese día yo lo escuché y dije, ¿qué es esto? O sea, jamás se me ocurrió, nunca lo pensé, ese día me puse a llorar, o sea, y entonces digo, a ver, sí existe una utilidad, porque si algo me he dado cuenta es en estas, cómo funcionan y qué impresionantes son estas heridas colectivas, ¿no? Porque pues aparte yo vengo de una carrera donde pues me han enseñado que la historia es personal, donde como psicóloga se me entrenó a ahondar en la profundidad de la historia personal, sin tomar en cuenta absolutamente ningún contexto político ni social, ¿no? Y cuando de pronto te das cuenta cómo estas heridas duelen en colectivo y cómo lo que te pasó a mí le pasó, o sea, te pasó a ti, le pasó a la otra y le pasó a la otra y me pasó a mí. Y entonces dices, no es posible, o sea, no es normal que a todas nos duela el mismo pie y a todas contemos las mismas historias. Y creo que en ese lugar se vuelve muy poderoso poder contar nuestras propias historias, porque creo que puede ayudar a otras personas a identificarse. Si bien, como dices, yo también creo que a veces la representación es escasa, ¿no? O sea, creo que más allá de la representación, porque es imposible representar a toda la diversidad, lo importante es justo que la diversidad misma hablara para entender que no hay unos que entran y otros que no entran, sino que no importa eso, puedes entrar, ¿no? O sea, si hubiera suficiente diversidad, más allá de representarme y decir, mira, hay una como yo, puedo entender que en ese grupo caben muchas formas, ¿no? No necesariamente tiene que estar una idéntica a la mía, pero caben, ¿no? O sea, entonces, creo que por ese lado me parece muy poderoso, pero por el otro lado, o también, por ejemplo, en el caso de la entrevista que Jessica, que entiendo que ahora, por el otro día escuchaba a Micaela y hablaba sobre todos los errores que cometía Jessica en esta entrevista que tuvo con Kenia, pero también la entrevista con Kenia en lo personal, a mí escucharla me aportó muchas cosas, ¿no? O sea,
entiendo que las historias, es que contar nuestras historias pueden sensibilizar contextos, pueden permitir conocer más allá de lo que a veces, sobre todo como personas blancas, conocemos, ¿no? Que en nuestros entornos privilegiados nos cuesta mucho trabajo. A mí, Pris, mi esposa, me contaba que una vez hacían una pregunta, no sé dónde, pero que le preguntaban a la gente pobre cuánto creían que los ricos ganaban y la gente precarizada decía 30,000 pesos. Y le preguntaban a los ricos cuánto creían que la gente precarizada ganaba y los ricos decían que 30,000 pesos, ¿no? Y entonces me queda claro que hay un contexto que desconocemos en absoluto, ¿no? Y que mal no nos viene venir a entender, que bastante falta nos hace, ¿no? Pero por el otro lado, también sí fue muy fuerte entender que estamos, o sea, me parece muy interesante esto que tú dices de para qué lo hacemos, ¿no? O sea, ¿para qué voy a poner esta historia en la mesa? ¿Cuál es el objetivo, no? ¿Para qué voy y entrevisto a las mujeres en Ruanda? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto que estoy generando contenido? ¿No? ¿Realmente es representativo a la gente a la que me dirijo? ¿O es un tema por mí? ¿O es un tema por por sacar provecho, porque estoy aquí, porque tiene más que ver conmigo? Ahora, desde tu perspectiva, ¿dónde está esa línea? O sea, porque justo creo que eso es muy complejo, o sea, Sí, digo, justo. qué difícil es entender cuál es esa línea. Sí, pues mira, creo que la incomodidad que yo siento cuando veo las historias de dolor, ah, creo que la línea es sumamente delgada y difícil de ver porque justo usamos discursos que se van instrumentalizando, ¿no? Para explicarme es, por ejemplo, ¿no? Creo que la entrevista que le hicieron a Kenia sacudió mucho, mucho, Mucho. ¿no? Ujú. Pero sacudió mucho porque son historias que siempre están en las periferias y que además, pues desde cómo hemos sido adoctrinadas, nos mantienen alejadas de esas narrativas, ¿no? Entonces, cuando viene alguien que siempre ha estado adoctrinada así de esa manera, en donde no tiene contacto con ese mundo periférico, pues es todo un shock, ¿no? Porque es como, ay, no manches, y es sí de wow, no, qué historia tan desgarradora. Pues sí, eso es la historia de Kenia es la historia de muchas mujeres y personas trans, ¿no? Ahora, lo fuerte de eso y donde ya se rebasa la línea es que hay una ganancia monetaria significativa para la persona que está usando esa historia y la está publicando de manera masiva, ¿no? Porque no hay, o sea, tampoco es que le paguen a las personas que están ahí en las entrevistas por dar a conocer su historia, porque además esa es otra cosa que tenemos muy romantizada, ¿no? Que nuestras historias de dolor no se tienen por qué monetizar, pero también es un mandato para la persona que vive esa historia de dolor, ¿no? Entonces es como, pues mira qué fregona, ¿no? O sea, tienes una plataforma de más de 1 millón de personas, estas historias de dolor las tratas como contenido, tú sacas provecho monetario de eso, no lo compartes, pero sí compartes las historias de dolor. Y hay una promesa de visibilidad a todas estas periferias y ese es el pago, ¿no? Es Sí, pagas como con followers, ¿no? Pagas con tu propia, sí, o sea, yo te pago con que yo tengo un buen de followers y te van a ver mucha gente. justo, y lo más retorcido del sistema en el que vivimos es que este activismo blanco se sirve de la opresión para que siga viviendo el activismo. O sea, no hay un interés de decir vamos a escarbar en el sistema y en las problemáticas y vamos a cambiarlo, vamos, no, o sea, es como mientras siga habiendo historias de dolor monetizables, siempre va a estar la otra parte que le vea lo, lo comercializable y además es como, claro, le podemos llamar activismo. Claro, o sea,
y a eso también le vamos a llamar labor social, ¿no? Me van a pagar un viaje a Ruanda y me van a dar todas las comodidades, pero está haciendo labor social, porque convivo, porque estoy, porque voy a hacer la escucha que necesita el mundo, ¿no? Entonces, verlo desde ahí es muy fuerte, es muy incómodo, porque no es, no estoy diciendo que Jessica lo haga de esta manera tan calculada, no, pero así opera, o sea, el sistema del activismo blanco se sirve de las historias de opresión para que siga viviendo. O sea, se establecen relaciones de poder. Entonces, no, perdón, a mí, dime. no, ya para cerrar, es que en esas relaciones de poder es donde la persona que está contando su historia de dolor, esa persona sí tiene un objetivo. O sea, por supuesto que, por ejemplo, el objetivo de Kenia es mantener su casa de muñecas tiresias. Ella vive de las donaciones, o sea, su proyecto vive de las donaciones de las personas blancas y blanqueadas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer para que su proyecto siga vivo? Poner su historia, poner el cuerpo ante estas personas blancas, que a las personas blancas les va a dar dinero, les va a deducir los impuestos y además pues se van a llenar de aplausos por ser las personas que visibilizan el dolor. Así de retorcido es el sistema. Y esa es la parte que hay que cuestionar. No, y aparte, si no, o sea, si alguien de quien estás hablando, ¿no? Te dice, oye, no me gusta cómo lo estás diciendo, entonces la gente es como, qué malagradecida eres, ¿no? O sea, claro. Todavía que te están visibilizando, te pones en este plan, ¿no? O sea, es muy violento. Y me parece ahorita de lo que decías bien interesante, porque un poco que va relacionado con el siguiente punto que también ahorita pensé por esto que me decías, es esta narrativa bien violenta de cómo uso tu historia, la pongo, ¿no? O sea, por ejemplo, particularmente por tomar el ejemplo del caso de Kenia, ¿no? O sea, se usa esta historia, la escuchamos y se convierte en ¿cómo puedes sobrevivir? ¿Cómo pudiste sobrevivir, ¿no? Con esta historia tan horrible, ¿no? ¿Cómo eres mi admiración por ser capaz de ser feliz a pesar de esta historia de terror que viviste, ¿no? Y es como cuando a las gordas nos dicen, oye, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le haces para ponerte esa ropa? ¿Cómo le haces para poder aceptar el cuerpo que tienes? O sea, ¿cómo le haces para ser feliz a pesar de ese cuerpo tan espantoso, ¿no? Porque, o sea, es como esta historia en donde dices, soy mucho más que esta, o sea, soy mucho más que esta historia, porque el ser humano, que creo que eso es lo increíble, ¿no? Y lo que nosotras, como bueno, nosotros, las personas blancas, tenemos que sensibilizarnos a, estamos acostumbrados todo el tiempo a pobrecitos, qué tristeza, cómo sufren, hay que ayudarlos desde la caridad, desde la lástima, desde cuando no entendemos que la mayoría de la gente vive en historias mucho menos privilegiadas, ¿no? Y que no tiene nada que ver con, o sea, por eso a mí me parece muy interesante el activismo, porque entonces vas entretejiendo, bueno, más allá del activismo, el entender el patriarcado, ¿no? Y el capitalismo, vas entretejiendo como toda esta idea de que solo el que tiene privilegios puede ser feliz, se cae, ¿no? O sea, se cae porque entonces te das cuenta que la felicidad no radica en absoluto en lo que todo el tiempo nos han construido como historia de felicidad, ¿no? Y que en el momento en el que utilizamos estas historias y las ponemos en el centro como historias trágicas, ¿no? O como historias de supervivientes, siguen siendo historias que no son reales, ¿no? Que son únicamente esta parte en donde, wow, hay que aplaudirte por todo lo que has logrado, por lo difícil que se ha puesto y que a pesar de todo sigues aquí. Sí, pero como tú dices, esta historia no es Kenia, son muchísimas mujeres trans
que viven estas historias, ¿no? Y que más allá del verlos desde esta perspectiva lastimosa, que es muy violenta, habría que ponerlas en espacios en donde se hablen, no desde el te entrevisto y hago cara como de ¡ah! ¡Qué barbaridad!, ¿no? Sino desde donde te entrevisto, donde platicamos de esto iguales, ¿no? Personas que hemos atravesado estas mismas vivencias, estas mismas dolencias, sin querer ponerle una mirada blanca que pareciera que es un filtro que le tenemos que poner a todas las cosas, ¿no? Pero fíjate que ni siquiera me atrevería a decir que es como algo que hagamos, que eso también es como, pues, lo retorcidamente bien construido que está el sistema, que no es algo que hagamos de manera consciente, ¿no? Porque todos estos constructos que tenemos de felicidad, de superación, de motivación, de éxito, de emprendimiento, o sea, están muy, muy, muy arraigados del pensamiento occidental y de lo que se llama el norte global, ¿no? Es un sistema que genera un sistema de castas, un sistema que conquista, un sistema que extermina y que impone, ¿no? Entonces, todos estos constructos que tenemos vienen desde ahí, ¿no? Estos constructos que nos manejamos de lo bueno y de lo malo viene desde la creencia religiosa, ¿no? O sea, el norte global siempre se caracteriza por sentirse superior porque lo cree, ¿no? Porque hay una creencia de por medio y hay una creencia que también es de una promesa de un paraíso que nadie conoce, pero que dicen, es que hay un paraíso, pero para llegar a ese paraíso necesitas cumplir ciertos mandatos que te van a hacer una persona virtuosa, una persona con rectitud, ¿no? Y eso es para quienes creen en un Dios blanco, ¿no? Y para quienes no creen en un Dios blanco, pues también está la filosofía de la antigua Grecia con Platón, Sócrates, etcétera, que hablaban de lo virtuoso, de conceptos de amor entre hombres, o sea, como todo este pensamiento hegemónico para llegar a ser virtuoso, sabio y recto como objetivos vitales. Y eso me gusta mucho, o sea, me gusta mucho que lo menciones porque es este pensamiento que yo veo mucho, sobre todo, pues en los gremios blancos ya más grandes, como de todos quieren lo que yo quiero, todos quieren caminar para conseguir lo que yo he conseguido, ¿no? Porque no entiendo que alguien pudiera no ser feliz con esto que yo tengo, ¿no? O sea, y entonces como yo ya lo tengo todo el valor moral de venir a decirte, a explicarte, a guiarte Abrirte los ojos. y que tú, ajá, exacto, que tú Llevarte abras el los ojos. camino de la rectitud. Sí. Exacto, exacto, ¿no? O sea, porque no entiendo que tú no puedas querer esto, o sea, no entiendo que esto no esté en tu deseo, ¿no? Y eso me parece muy fuerte, es esta historia única que escuchamos todo el tiempo, donde la historia se ve desde solo una perspectiva, donde hay esta promesa inalcanzable como dices, ¿no? Este paraíso que nadie conoce, pero que incluso digo, religiosamente y además aquí en la tierra, o sea, en el tema terrenal, ¿no? En el tema humano, algún día voy a tener, algún día voy a lograr esta idea capitalista de el día que pueda La hacer, ¿no? exclusividad y la jerarquía. ¿Mandé? ¿Perdón? De exclusividad y jerarquía, Así ¿no? es. Como entre más virtuosa, más te ciñas como a estos valores de felicidad, de éxito, rectitud, bondad, etcétera, pues más cerca estás de una jerarquía en donde te da exclusividad y valor, ¿no? O sea, y exclusividad no entendiéndola como algo único e irrepetible, sino desde este principio que pone una autora que se llama Brigitte Basayo, que dice la exclusividad entendiéndola como este acto de competencia de decir,
yo puedo tener eso que tú también quieres y puedes, pero que no vas a poder tener porque yo no lo voy a permitir, ¿no? Es muy fuerte este principio, pero digo, a lo mejor ya estoy divagando un poco, Ay, no, no. pero justo como pensando en esto que nos han adoctrinado, pues puedo entender de dónde viene el feminismo blanco, de dónde viene esta cuestión de decir, es que yo voy a salvar a todo el mundo, es que yo le voy a dar voz a todo el mundo, ¿no? Porque también está cumpliendo con un mandato de virtuosidad que le da un estatus a esa persona y que la sigue, o sea, que va a asegurar que sus privilegios nunca se toquen, ¿no? Y Claro, claro. eso siempre va a tener que haber un oprimido, porque si no hay un oprimido, entonces no se puede cumplir ese principio. Y eso lo reproducimos en todos los espacios de nuestra existencia, incluso con una sonrisa en la boca y con las mejores intenciones, ¿no? Y por eso nacen estos discursos de, pues es que entiéndanme, yo me estoy dando cuenta, pues también me equivoco, ¿no? Que estas violencias que estamos reproduciendo sistemáticamente las veamos como errores, no como violencias, porque verlas como violencia sería violar el primer principio que es de la bondad, entonces nos haría Claro. personal. Por eso es que yo digo, es muy peligroso irse a echarnos a los brazos de lo cómodo, de lo bueno o malo, porque eso va a sesgar mucho la forma en la que actuamos y en la que nos expresamos. Entonces, Claro. llevándolo al activismo gordo, pues entonces tenemos ahora un grupo especialmente de mujeres blancas, no gordas, no voy a decir delgadas porque también justo eso, o sea, tenemos como el gordómetro y el flacómetro, ¿no? Entonces, Sí. nomás va a decir no gordas que no les atraviesa la gordofobia, pero que nace como con este salvacionismo blanco, decir, yo voy a mostrarles a todas las personas, incluidas las gordas, cómo es que están siendo violentadas, ¿no? Y es como, y yo desde mi privilegio sí reconozco, pero voy a hablar por ellas. Y ese es un problema, ¿no? Y obviamente también el activismo gordo está ahorita centrado en el salutismo, en la salud, pues porque no conocen otra cosa. O sea, una persona no gorda que sigue viviendo en el contexto normativo, nunca va a poder hablar de lo que le atraviesa a una persona gorda, ¿no? Hay muchos temas. Sí, totalmente, totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Justo lo platicábamos cuando habíamos tenido esta conversación, cuando te invité al podcast, ¿no? Y te decía, me sorprende cómo terminamos glorificando las mismas figuras de las cuales rechazamos, ¿no? O sea, estas figuras que de pronto decimos, no, esto es hegemonía, esto, bla, 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 terminamos glorificando estos mismos lugares y no queda, o sea, me sorprende, lo que me deja siempre anonadada es cómo el poder cumple su función, ¿no? O sea, como esto es un tema de poder, a mí, desde mi perspectiva, ¿no? Creo que el poder que para mí va relacionado con el ego y que creo que ahí es donde un poco se gesta toda esta necesidad de separarnos, de dominarnos, etcétera. Pero me sorprende cómo el poder nos atraviesa en todos los aspectos, ¿no? Y terminamos, o sea, como esta costumbre nos termina empiramidando, a pesar de que nos queremos desacomodar de esa pirámide gigante, nos quitamos y aquí volvemos a hacer este mismo sistema que nos vuelve a meter a la pirámide y volvemos a poner en la punta a las mismas personas y volvemos a poner, o sea, estas historias, o sea, volvemos a manejar estas historias desde el mismo lugar, ¿no? Y otra cosa que también me parece bien padre es, bueno, no padre, ¿no? Es cómo podemos, bueno, pero cómo nos sirve como ejemplo de cómo funciona estas opresiones de las cuales nos quejamos, ¿no? O sea, terminamos haciendo exactamente lo mismo de lo que nos quejamos, ¿no? Terminamos pidiendo formas para que no nos, o sea,
no, nos corrijan, ¿no? Oye, es que me estás corrigiendo de una forma muy violenta, ¿no? Esas no son formas. Y volteo y veo a la gente cuando marchamos y dicen, esas no son formas, ¿no? Y de eso sí nos quejamos. Ahí la rabia sí está permitida. Ahí sí puedo decir, a mí no me vengas a pedir que no raye monumentos, pero cuando yo violento, entonces sí ejerzo esta misma línea de, entonces no son formas. Conmigo tendrías que ser amable, conmigo tendrías que ser más empático, ¿no? Y a mí me gusta eso porque creo que nos permite al menos cuando lo podemos voltear y un poco y decir, a ver, esto de lo mismo que te quejas es lo que estás haciendo. Creo que entonces nos permite nada más que decir, ok, creo que es más fácil ejemplificarlo y sensibilizarme ante eso. Ahora, tú al principio de la entrevista, de la plática, me decías que había cosas de la gordofobia que no se estaban cuestionando, que se reduce esta conversación al salutismo, a comodidades privilegiadas, ¿no? Y cuando yo empecé a hablar de gordofobia, había una cosa en particular que a mí, porque creo que es de las cosas que más me atravesó y seguramente hasta incluso puede ser también un tema privilegiado, porque seguro sí lo es, pero a mí me llamaba mucho la atención y yo decía, ¿por qué nadie habla de la sexualidad gorda, ¿no? O sea, ¿por qué nadie habla de la soledad, de los vínculos, de este dolor que atravesamos con todos los temas relacionales, con cómo somos un desecho afectivo, ¿no? Los cuerpos gordos, cómo todo mundo tiene derecho de rechazarnos públicamente, abiertamente, porque sí, porque nos merecemos este rechazo social. Y a mí me parecía muy fuerte que no sé si, o sea, yo decía, no sé, ahora creo que ya se habla más, pero en ese momento no sé si era como que un tema que dolía mucho o un tema que nos daba pena hablar o que nos ponía en un lugar muy vulnerable, porque pues hablar del rechazo sexual que representa el cuerpo gordo, pues sí es un lugar pues muy vergonzoso de alguna u otra forma. Y yo decía justo esto, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos hablando nada más de salud, todo el tiempo estamos hablando nada más de esto, pero nos falta profundizar. Para ti, ¿a dónde tendríamos, o bueno, no tendríamos, porque no me gusta usar esa palabra, pero ¿dónde sería buena idea voltear a ver? ¿En dónde sería buena idea? ¿Qué conversaciones sería importante traer a la mesa? ¿Hacia dónde tú crees que sería buena idea caminar en tu activismo o en tus acciones políticas, ¿no? Pues mira, a mí en lo personal sería no tanto como abocarse a un tema en específico, sino tener como objetivo la verdadera emancipación de los cuerpos gordos. Es decir, esta libertad que en la hegemonía se tiene de decidir cómo habitar tu cuerpo y cómo pronunciarte de lo que quieras pronunciarte, ¿no? O sea, porque sí, o sea, hay temas que ya se están tocando y que es natural que se estén dejando a un lado otras cosas porque no están en el imaginario, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se habla de sexualidad, yo digo, bueno, sí, pero pues también están la diversidad sexual, están las disidencias sexuales, ¿no? Que siempre han existido, pero que nunca se han nombrado porque no se saben que están ahí. Entonces, para mí, por ejemplo, el activismo es decir, bueno, yo desde donde me estoy posicionando sé que no lo puedo ver todo, ni puedo saberlo todo, y tampoco apunto a hacerlo, ¿no? Pero sí, sí me pronuncio desde decidir, a ver, yo soy neurodivergente y soy una mujer gorda y soy una mujer bisexual y soy una mujer no monógama. Y desde ahí empezar a nombrar las cosas que me atraviesan sin pedir permiso y sin atender como estos mandatos de los ritmos a los que tengo que expresarme, ¿no? Desde ahí también nace mucho la forma en la que pues, me posiciono en el mundo, ¿no? Entonces creo que las conversaciones, no es que se tengan que ir enfocando las conversaciones, más bien que se empiezan a escuchar las conversaciones que hay allá afuera, porque ya se están dando. La única diferencia es que
estas conversaciones que se están dando, pues se están dando en pequeño, se están dando desde lugares donde pues no hay una escucha realmente empática, en donde la parte de lo masivo está ganando y está generando conversación y sobre eso, únicamente eso se están enfocando. Entonces, para mí, digo, si lo pondría así como muy gráfico el asunto, es como, bueno, yo ya abarqué esto, pero si alguien viene y me dice, oye, Sam, es que no están hablando de esto, por favor, Claro, ¿no? Es como, claro. pues yo me callo porque esto yo no lo sé, pero hay espacios donde sí lo saben, y entonces puedo ir a escuchar activamente y puedo ver otras maneras puedo ver otras vivencias y puedo saber otras maneras de emanciparme, ¿no? Que es a través de la comunidad. Creo que por ahí ando yo, pero siento que también es un poco ambiguo, porque, pues, o sea, decirte hacia dónde tiene que ir, no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque las necesidades son diferentes, pero lo que sí tengo claro es que la conversación solamente se está dando una conversación o se está enfocando solamente en una conversación y ahí se está moviendo todo. Y es como, pues claro, por eso vamos a seguir reproduciendo ciertas violencias y por eso va a haber gente que va a decir, pues esto no es un movimiento, esto nada más es una bola de quejas son una bola de quejumbroses, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte es interesante cómo este discurso generalizado, el cual se hace de pronto, el mismo patriarcado se vuelve a apropiar de este discurso, ¿no? O sea, como pareciera que un poco preparamos, se queda y entonces se empieza a marketear con este discurso, se hace en películas, y Mm. entonces ahora ya se maquilla haciéndonos creer que realmente se están teniendo las conversaciones en público, ¿no? Haciéndonos creer que somos empresas responsables porque ya tenemos comités de mujeres que buscan que las mujeres crezcan en esta empresa y entonces se convierte en este feminismo otra vez, marquetero, que nos pone este velo en los ojos y no nos permite ver que no estamos atacando, o sea, que estamos solamente haciendo una bola de nieve más grande, ¿no? Pero que al Ujú, final de cuentas no está atacando. Y, y en lo personal, creo que, o sea, desde mi perspectiva y una perspectiva en este momento, porque pues creo que habría que entrar a profundizar muchísimo ahí y es muy burda, pero creo que tiene que ver mucho con esta negación absoluta de renuncia a los privilegios, ¿no? O sea, no entendemos que el cambio implica, no, o sea, no es un tema de hacer activismo de podcast o hacer activismo de Instagram, sino que viene a la real renuncia sin romantizar la precariedad, pero sí la real renuncia a los privilegios o al menos a la idea de que los privilegios necesitamos empezar a, a repartirlos, ¿no? A ujú, repartirlos, a que esto se vuelva más, un tema más de todos, ¿no? No puedo decir exactamente cómo, porque creo que hay muchas formas, creo que hay muchas cosas que ujú, nos toca hacer con los privilegios que se tienen, más allá de decir, presto voz y invito a mis espacios y ya, sino un real cambio, si no se trata de seguir haciendo pirámides. Entonces, un poco, o sea, como para poder ir cerrando, me gustaría ujú, un poco desde tu perspectiva, ¿qué es esto? O sea, a mí me parece que lo que nos detiene es esta incapacidad en muchos aspectos de renunciar al privilegio, de renunciar a eso que me diferencia de los demás, ¿no? De eso que me pone en un ujú. escalón arriba de la pirámide. Em, un poco, ¿tú qué piensas al respecto? ¿De dónde viene Mm, volver a los sistemas patriarcales que ya conocemos, ¿no? Hacer de estos sí, espacios seguros otra vez sistemas de poder. sí, híjole, no estoy muy segura que se pueda renunciar a los privilegios sistemáticos porque esos son, o sea, están ahí, ¿no? Es como, por ejemplo, en el caso del privilegio de color.
Es como, pues no me puedo quitar la piel blanca. Pues Claro, no. claro. Y, y el mismo sistema me prioriza por el color de mi piel. Creo que no sabría decir, no estoy encontrando como una forma adecuada de verbalizarlo, pero más que pensar en renunciar a los privilegios, es identificarlos primero, porque ese es, creo que desde allí es como la tarea, ¿no? Y cómo los identificas, pues también es como estando en lugares donde generalmente no has estado, hacer comunidad y hacer tribu, donde tal vez desde tu educación te han dicho no, ay no, sino es como esta genuina, ser más, salirse desde lo bueno y lo malo, desde los límites de lo bueno y lo malo, y empezar a activar desde esto de qué hay aquí, qué voces hay acá, qué está pasando acá, ¿no? Porque justo eso es lo que nos está limitando, yo creo, ¿no? O sea, el no poder identificar los privilegios tiene mucho que ver con esto de no querer ser una mala no querer ser una mala persona y ser siempre la buena, ¿no? La buena mujer, la buena gorda, la buena ciudadana, la buena toda, ¿no? Que es súper limitante. Y luego viene como también el reconocimiento de los dolores y de las violencias que nos han atravesado. Y también el siguiente paso, que es también reconocernos como seres potencialmente violentos, que eso es algo súper doloroso y que también pues no mucha gente se quiere echar ese proceso, porque justo el cuestionarse y el nombrarme y decir, puedo ser potencialmente violenta, puedo reproducir opresiones y además lo he hecho, es salirme por completo de la norma, es cuestionar todo eso que te dijeron que tú no podías hacer porque tú vienes de este pensamiento y siempre vas a ser buena, ¿no? Entonces, literal creo que la primera afrenta al sistema es ese, nombrarte y decir, he sido racista, tengo actitudes racistas, he violentado, he lastimado, y no como con este látigo de penitencia, ¿no? Sino como este reconocimiento muy genuino de que pues tenemos el sistema bien metido hasta el tuétano. Entonces la primera afrenta al sistema es ese, decir, pues yo también, o sea, no nada más he sufrido, también he hecho sufrir. Y es, Me encanta eso, porque sabes que justo cuando pasó todo esto, yo ponía en una historia como de este renunciar a siempre ser las buenas del cuento, pero no tenía claro a qué nos referíamos. O sea, como que me ayudaste un buen ahorita a entenderlo, como que este, este manejo de la disculpa que hace Jessica, por ejemplo, con él, fue un error en lugar de asumir que fue violencia, me parece un ejemplo bien poderoso de entender cómo nos cuesta trabajo renunciar a la bondad, ¿no? Y a esta bondad que creo que eso es bien valioso porque creo que el sistema lo que hace es ni siquiera darnos la posibilidad de conocernos en realidad. Y conocernos implica asumir también que somos, pues, somos capaces de violentar, ¿no? Que somos, y que no pasa nada si lo asumimos, ¿no? Que no pasa nada si decimos, sí lo he hecho, sí es verdad, es real que, ¿no? Porque cuando yo hablo de a veces violencias con mi familia o así, me dicen como, pero tú también antes decías, sí, tienes razón, yo también antes decía, ¿no? O sea, no hay nada que negar al respecto porque una de las cosas más importantes de este proceso es primero asumir que has violentado, como te han violentado, has violentado. claro. Y me gusta mucho o sea, me quedo con o sea, toda esta conversación increíble y bien valiosa que nos regalaste y que tuve la oportunidad de tener contigo. Creo que eso es de lo principal que me quedó, ¿no? Esta posibilidad como, como seres humanos idealizados en este sistema, donde todos, o sea, donde los que nos va bien somos buenos, buenos